¿Qué tal con todos? Buenos días. Hoy día les voy a explicar las citas textuales y las referencias bibliográficas según la normativa APA para el curso de competencia comunicativa de la Universidad César Vallejo. Primero, ¿qué es una cita textual? Para que se entienda mejor les voy a explicar con un ejemplo. Les voy a leer un fragmento de lo que explica la normativa APA acerca de la cita textual. Nos dice, la cita textual es la transcripción de la información más importante de un texto. Es decir, recoge las palabras textuales del autor, permite reproducir literalmente la información. Por la cantidad de palabras que se transcriben pueden ser breves, de hasta 39, y extensas de 40 a más. Esto se sacó de Amaya y otros autores en el año 2020 de la página número 2. Bien, ahora pasamos a las características de las citas textuales. Para esto primero nos dan la comilla, ¿no? Las comillas en realidad se usan para una cita textual breve. Después siguen los puntos suspensivos. Estos se usan cuando se omite cierta información del texto original. Y casi igualmente están los 4 puntos. Estos se utilizan para eliminar ciertas oraciones del texto original. El primer punto que se puede ver, que es el separado, representa el punto final de la oración anteriormente citada. Y los 3 puntos en realidad representan a los puntos suspensivos. Continuamos con sig. Esta expresión significa así en el original y se utiliza para hacer saber al lector que el error ortográfico lo tuvo el texto original de donde sacaste esa información. Continuamos con información adicional entre corchetes. Más que todo se usa para que tú puedas ampliar la teoría, para que se pueda entender mucho mejor. Fuente abreviada. Esto en realidad es una cita abreviada. Siempre va al final de una cita. Y lo que siempre se pone es el apellido, el año de publicación, el párrafo y la página de donde sacaste esa información. Continuamos con la cita textual breve y la cita textual larga. La cita textual breve en realidad, se le considera breve cuando es menor o hasta 39 palabras. Siempre va acompañada de comillas, al comienzo y al final. Les leo el pequeño ejemplo. Nos dice, la evidencia de conflicto de intereses, en este caso, es imposible de pasar por alto. Lo sacaron de el autor Rodríguez en el año 2016 de la página 437. Mientras que la cita textual larga es cuando varía, ¿no? De 40 palabras a más. Es donde se considera cita textual larga. Usualmente se coloca en el siguiente párrafo y siempre va acompañada de una sangría, como se puede ver en el ejemplo. Ahora nos pasamos a las referencias bibliográficas según la normativa APA. En realidad, más que todo, ¿para qué sirven? Sirven para que el lector sepa de dónde sacaste esa información que estás utilizando en tu escrito. ¿Y dónde va? Va en la parte final, en la parte de referencias. Ahora, ¿cómo hacemos las referencias bibliográficas para diferentes formatos? Les voy a explicar. Comenzamos con los libros en físico. Para estos, los componentes principales son, primero, el apellido o los apellidos del autor, seguido de una coma, las iniciales de su nombre. Para esto se pone punto seguido, después se continúa con el año de publicación entre paréntesis, seguido de un punto va el título de la obra, pero en cursiva. Se pone una coma, va el número de la edición, pero solo se pone a partir de la segunda edición para arriba. Seguido de un punto se pone el nombre de la editorial y el punto final. De lo dicho anteriormente se puede observar al costado un ejemplo, ¿no? Ahí están los apellidos del autor, Pérez Múnera. Seguido de una coma van las iniciales de su nombre, C. su segundo nombre A. Entre paréntesis el año de publicación, punto, va el nombre del libro que está en cursiva, entre paréntesis el número de la edición, seguido de un punto va el nombre de la editorial y su punto final. Pero aparte de esto se presentan más casos. Por ejemplo, ahí nos dicen de una referencia con primera edición. Ya les dije que primera edición no se coloca, no es necesario, solo a partir de la segunda edición, como es en el segundo caso. Después nos dice de una referencia de autor corporativo. Si es que el apellido, nombre del autor no aparece, se pone el nombre de la corporación. De una referencia hasta 20 autores, ¿qué hacemos acá?
Bueno, aquí se tienen que colocar todos los autores hasta 20. Si es que pasa de los 20, como es en el siguiente caso, por ejemplo 21, se tendría que poner los 19 autores, 3 puntos suspensivos y el nombre del último autor que se mencione. Por último, de un capítulo del libro de un solo autor. Ahí se va a mencionar el nombre del libro en cursiva, pero aparte se tiene que mencionar también el capítulo y el último, la página que se haya sacado esta información. Ahora nos pasamos a los libros electrónicos. Sabemos que la tecnología ha avanzado y ahora se puede leer hasta por internet. Entonces, para citar, para hacer las referencias bibliográficas de libros electrónicos, es los mismos componentes que el libro en físico, con la diferencia de que aquí en la parte última se pone la URL o el DOI de donde se haya sacado esta información. Aquí nos muestran un pequeño ejemplo. Pero para que se pueda tal vez hacer de mejor manera o más fácil, se responde a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién? Ahí se identifica la persona u organización. Eso va en la primera parte. Sigue del cuándo. Aquí se indica la fecha de publicación de este recurso. Seguimos con qué. Aquí es cómo se titula el recurso, cuál es la edición, cuál es el formato también. Por último, ¿dónde? ¿Cuál es la editorial? ¿En qué dirección web puedo recuperar este recurso? Continuamos con las revistas, pero primero en físico. Para esto los componentes principales son primero el apellido o apellidos del autor y también las iniciales de su nombre. También seguido va entre paréntesis el año de publicación, pero a veces las revistas te dan más información y te muestran también el mes. Entonces, si es que te brindan esta información, se puede poner el año de publicación seguido de una coma, el mes y cierra paréntesis. Seguido de esto va su punto. Seguimos con el título del artículo seguido de un punto también. Y por último, el título completo de la revista, que tiene que ir en cursiva. Seguido de un punto se pone el volumen de la revista, el número de la revista, que tiene que ir entre paréntesis. Y por último se pone el número de página, que tiene que estar acompañado, separado por un guión, y su punto final. Continuamos con las referencias bibliográficas, pero para revistas electrónicas. Acá los componentes son los mismos que la revista en físico, con la diferencia que en la parte final o en la parte última va la URL o el DOI de donde se haya sacado esa información. Aquí abajo nos muestran dos ejemplos. Continuamos con las tesis. Mayormente los profesores, para que sea más creíble la información que brindamos, nos piden tesis, ¿no? O informaciones así verídicas. En este caso, escogimos la tesis. Aquí los componentes principales son los apellidos o el apellido del autor. Seguido de una coma van las iniciales de su nombre. Punto, el paréntesis, el año de publicación. Seguido de un punto va el título de la tesis, que tiene que ir en cursiva y acompañado de la expresión de sea tesis de titulación, de maestría o de doctorado. Se pone el punto y por último va el nombre de la universidad y su punto final. Seguimos con las tesis en línea o publicadas en internet. En realidad acá hay dos diferentes, unas que están publicadas en base de datos y otras en no base de datos. Para las bases de datos, la información o los componentes para hacer la referencia son parecidos a las tesis en físico, con la única diferencia de que en la parte después del título de la tesis, que tiene que ir en cursiva, ya se sabe que tiene que ir la expresión sea tesis de titulación, doctorado o maestría. Seguido de un punto tiene que ir su número de publicación. Pero en realidad esta información es opcional. Si es que te aparece, se pone, si es que no, no. Y por último tiene que ir el URL o el DOI de donde sacaste la información. Como les dije anteriormente, también hay tesis publicadas en línea, pero en no base de datos. Para estos, los componentes principales son prácticamente los mismos, con la única diferencia que aquí, como normalmente es no base de datos, tal vez no te da mucha información, entonces no es necesario, se omite el número de publicación. Y también se tiene que seguir con el DOI o la URL al final de la referencia, como se puede observar en el ejemplo. Continuamos con las páginas web.
A veces no siempre se encuentra bastante información o información precisa que necesitamos en las tesis o en los artículos de revista. Entonces buscamos tal vez lo más seguro, donde vamos a encontrar que son las páginas web. Me incluyo, yo también busco ahí. Para esto, para hacer su referencia bibliográfica, necesitamos los siguientes componentes. Primero, el apellido, los apellidos del autor, seguido de una coma, van las iniciales de su nombre, y si esta información no te la dan, se pone el nombre de la corporación. Su punto, sigue entre paréntesis el año, coma, el día y el mes de publicación. Seguido de un punto va el título del artículo, que siempre tiene que ir en cursivo. Normalmente ahí se confunden, lo ponen normal, pero esa información, que es el título del artículo, siempre tiene que ir en cursiva. Punto, sigue el nombre de la página web y por último su URL de donde sacó la información. Abajo se pueden ver unos ejemplos. Primero con autor, aquí se muestra Coca, que es el apellido, coma, la inicial del nombre, M, y al costado se puede ver el ejemplo de la publicación, la fecha de publicación, el año, coma, el día de y el mes. Punto, tiene que ir el título del artículo, que siempre tiene que ir en cursiva, como les dije anteriormente, y por último el nombre de la página web, seguido del URL. En el ejemplo 2 nos dicen de autor corporativo y sin fecha de publicación. ¿Qué hacemos en este caso? Como no nos dan el nombre del autor, se pone el autor corporativo. En este caso el nombre de la corporación. Seguido de un punto, tiene que ir la fecha, pero no nos dan la fecha. ¿Qué hacemos? Se pone S.F. que significa sin fecha. Seguido, igual tiene que ir el nombre de la revista, que tiene que estar en cursiva. Y como no nos dieron la fecha, ¿qué se pone? Normalmente nos dicen, cuando no nos dan fecha, recuperado el día, el mes y el año. Entonces eso tiene que ponerse ahí. Y por último, el URL, que siempre tiene que ir.